las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración de Socorro Franchini, nacida el 1 de diciembre de 1945, casada, 2 hijos, un nieto, maestra, recibida en diciembre de 1967. Comenzó el trabajo docente en 1968. Concursó por oposición en dirección rural, al cual accedió en 1970 en la Escuela Rural número 89, trabajando en este medio por 8 años. En el año 1977 es trasladada a cargo común por la dictadura militar. En 1971 adhiere al Frente Amplio. En 1995 trabaja junto al entonces diputado por el Frente Amplio, lista 103, Julio Matos, como secretaria en Montevideo en el Palacio Legislativo. En el año 2000 es electa edil por la lista 103 y en el 2005 es reelecta. En los años 2006-2007 ocupa la presidencia de la Junta Departamental de Florida y en 2008 renuncia a su banca. Actualmente trabaja por el Frente Amplio desde la base. En las opiniones que importan, Socorro Franchini, todos los viernes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. Buenos días, oyentes de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Van a tener que disculparnos si escuchan algún ruido, es de los vehículos que están pasando por acá, porque tenemos todo abierto, porque como es una humilde radio comunitaria, aire acondicionado todavía no han puesto. Vamos a tener que decirle a los compañeros de hacer una colecta para comprar, aunque sea un ventilador. Pero bueno, antes de comenzar quiero mandarle un saludo a Enrique y a Miriam, grandes amigos que están pasando un momento difícil con su madre y bueno, hay que tener fuerza y nada más. Es la ley de la vida, son momentos muy difíciles que todos hemos pasado, pero bueno, hay que enfrentarlos con valentía. Un abrazo para los dos. Hoy vamos a seguir hablando de la enseñanza pública primaria. Yo siempre digo que hablo de la escuela pública porque no estoy capacitada para hablar de secundaria ni de UTU. Simplemente voy a hablar de lo que sé, de lo que viví. Y lo voy a hacer porque hace unos días estuvo acá en Florida, invitado por el presidente de la Junta Departamental, el licenciado Daniel Corvo, que es integrante del CODICEN actual. Es integrante político, representa al Partido Nacional en el CODICEN. Y entonces estuvo en la Junta Departamental. Debo decir que yo no concurrí, pero más o menos sé lo que manifestó y sus declaraciones. Y quiero contestarle. Quiero simplemente contestarle con el mayor respeto posible, ¿verdad? Pero antes de continuar, el licenciado Corvo, vamos a decir, es docente, es un licenciado en historia, no es maestro, es docente. Se puede ser docente de secundaria, de primaria, pero él no es maestro. Y además pertenece al sector de Alianza Nacional del doctor Jorge Larrañaga, que ha insistido mucho sobre el tema de la educación y está bien, es un tema preocupante, pero vamos a hacer algunas puntualizaciones breves porque este tema da para mucho, para muchísimo, ¿verdad? Y voy a decirle a todos los oyentes que el CODICEN es un órgano educativo que fue creado en el año 1972-73,
antes de la dictadura, cuando el presidente era Bordaberry, antes de que después se transformara en dictador. Y el ministro de Educación y Cultura de la presidencia de Bordaberry era Julio María Sanguinetti. Entonces se legisla una ley de educación que se llamó la Ley Sanguinetti, que fue la 14.101 y que fue votada el 4 de enero del año 73, muy poco antes del golpe de Estado, que fue el 27 de junio de 1973. Vamos a hacer una composición de lugar, vamos a retroceder en el tiempo. Bueno, ahí se crea el CONAE, el Consejo Nacional de Educación, que después fue lo que sirvió en la dictadura, ¿verdad?, como forma represiva, como forma de manifestar la doctrina de la seguridad nacional, aquella doctrina de seguridad nacional que los milicos decían que era el eje de todo, ¿se acuerdan? Bueno, después en ese CONAE se sustentó la doctrina específica de la dictadura. Lo hablo con propiedad porque trabajé antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Y les debo decir con total propiedad, y nadie me lo va a desmentir, de qué forma trabajamos los maestros en la época de la dictadura. Y hoy cuando veo a muchos maestros de aquella época, que fueron alcahuetes, que fueron lacayos de la dictadura, que denunciaron a compañeros simplemente por no pensar igual que los militares, hoy cuando los veo como adalides de la democracia, ¿saben una cosa? Se me revuelve algo por dentro, porque nosotros los conocimos y sabemos quiénes fueron los que denunciaron, los que llevaban los chismes, y cuántos compañeros fueron perseguidos, torturados, destituidos, se quedaron sin empleo, sin trabajo de un día para otro, y no eran guerrilleros, y no habían empuñado las armas, simplemente eran adherentes al Frente Amplio. Entonces, ahora es muy fácil ser de izquierda, pero es facilísimo. Antes era difícil ser de izquierda. Bueno, el tiempo siguió pasando, se llega a la democracia, a la apertura democrática, y con la presidencia de Sanguinetti del Partido Colorado, y se legisla la ley 15.739 en el año 1985, para que el CONAE siguiera trabajando. No se llamó CONAE, se llamó CODICEN, que es lo que actualmente está, ¿verdad? ¿Qué funciones tuvo el CODICEN en esa época? Conservó toda la centralización. ¿Qué pasaba? En la época de la dictadura, todo tenía que pasar por el CONAE. Todo, absolutamente todo. Yo siempre decía con mis compañeras, hasta lo que comemos tiene que pasar por el CONAE. Y era así, y era cierto, porque eran tan grandes los espionajes que sabían dónde estábamos, con quién estábamos, qué comíamos, a dónde íbamos. Eso no nos olvidamos. Después, en el 85, se produce el cambio de nombre de CONAE a CODICEN. Y las competencias fueron prácticamente las mismas que en la dictadura, ¿verdad? Era sacarle cometidos, sacarle competencia a los consejos desconcentrados. Ustedes se preguntarán, ¿cómo funcionaba antes la educación, antes de la dictadura? Bueno, había los consejos desconcentrados que eran primaria, secundaria, UTU, la universidad, que eran autónomos, totalmente autónomos, ¿verdad? Con la dictadura la autonomía se sesgó, se fracturó. Y bueno, ni qué decirles lo que hizo la dictadura, la fractura social en las familias, en toda la sociedad. Bueno, ahora, actualmente, el CODICEN está integrado por 5 personas, ¿no? 3 políticos y 2 del cuerpo docente. Hace pocos días el presidente Mujica
no destituyó, renunciaron, mejor dicho, esa fue la palabra que me dijeron, el presidente del CODICEN, que era, y otra integrante del CODICEN, que era Nora Castro. Era Seoane, el presidente del CODICEN, José Seoane, que presentó su renuncia, y Nora Castro, que era maestra. El ser maestro, amigo, gente, no nos da ninguna credencial de ser buen gestor, ¿verdad? El ser maestro no nos da ninguna potestad para decir que sabemos todo, pero el ser maestro nos da la credibilidad de saber que estamos trabajando con niños. No estamos trabajando con papel de diario, ni con piedras, ni con nada de eso, ¿verdad? Ni con pesos. Estamos trabajando con niños, con seres maleables, que son es la arcilla que tenemos que ir modelando a través de los años con los que estamos en contacto con ellos. En primaria son 6. Bueno, retomo la idea. El presidente del CODICEN ahora es Wilson Neto, ¿verdad? Porque de acuerdo al capítulo 5 y el artículo 58 de la Ley de Educación de la época de Tabaré Vázquez, que se modificó, el CODICEN entonces está integrado de esa forma. Wilson Neto está actualmente, Javier Landoni, Daniel Corvo, que es representante del Partido Nacional, es el director político del Partido Nacional en el CODICEN. Después está Néstor Pereira, que es por FENAPES, y está Teresita Capurro, que es maestra también, y que está por la FUM, por la Federación Uruguaya del Magisterio. Esa es la integración del CODICEN. ¿Qué funciones tiene el CODICEN? Controlar, coordinar. Muchas veces no lo hace, ¿no? Sino que es un palo en la rueda para que los consejos desconcentrados no hagan lo que tienen que hacer. Por eso es tan difícil hacer la gestión. Por eso el ser gestor implica una capacidad especial y un estudio especial, ¿verdad? Nosotros podemos ser amas de casa, administrar la plata de la casa, pero no ser ministros de Economía, porque no tenemos ningún conocimiento para... Disculpen los ruidos, pero es el tránsito que está pasando por acá, por Pocho Fernández. Bueno, el CODICEN tiene a su cargo, es como una pirámide, gente, miren, es como una pirámide. El vértice es el CODICEN, y después en cada cara de la pirámide están los consejos desconcentrados, llámense consejo de primaria, consejo de secundaria, formación docente, UTU, universidad de la República, y esos consejos dependen totalmente del CODICEN, que a su vez depende del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a referirnos exclusivamente a enseñanza primaria. El Consejo de Enseñanza Primaria está, y de Educación Inicial, porque ahora es Consejo de Enseñanza Primaria y de Educación Inicial, está integrado por el maestro Oscar Gómez, por el maestro Héctor Florit, por la maestra Irupe Busetti, y la secretaria es Sonia López y el prosecretario Víctor Espinel. Ese Consejo de Educación Primaria es el que regula toda la actividad de la enseñanza pública primaria, lo que nosotros conocemos como la escuela pública, ¿verdad? Y entonces a mí me llama la atención sobremanera cuando se dice que acá no se está haciendo nada, que la educación cada vez está peor, que esto es un desastre, y después voy a nombrar a algunos notorios dirigentes de la oposición que han hecho estas afirmaciones, y que no hay nada, que es irrecuperable. Bueno, yo les voy a leer y les voy a nombrar, lo tengo escrito porque si no me olvido, algunos programas que tiene el Consejo de Educación Primaria. Tiene el programa Aprender. ¿Saben lo que es? Es la atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales. Esas escuelitas, sobre todo en Montevideo, en Canelones, que están en la periferia, que son de barrios conflictivos, bueno, ahí está el programa Aprender. Después tenemos el programa de educación sexual,
que se implantó, todos estos se implantaron en el gobierno de Tabaré Vázquez, en marzo del 2006, y constituye el aprendizaje de la educación sexual desde la infancia, es decir, con métodos adecuados, desde la educación inicial, porque uno ve que ahora hasta los más chiquititos saben algo de educación sexual. Me río porque sentí al diputado Arocena, cuando se hablaba de la ley de despenalización del aborto, la verdad que está bravo acá, la ley de despenalización del aborto, en una entrevista que le hicieron en un canal, decir que era prácticamente culpable la educación de que las mujeres quedaran embarazadas. Bueno, diputado Arocena, desde el 2006 se enseña en las escuelas primarias públicas de este país, gobierno del Frente Amplio, la educación sexual, que antes no existía. Antes no existía la educación sexual, que es fundamental, después tenemos el programa de maestros comunitarios, que este programa se inicia en agosto del 2005, es decir, gobierno de Tabaré Vázquez, que está formado por el Consejo de Educación Inicial y por el MIDES, por el programa Infamilia. Ahí hay una coordinación de distintos estamentos, ¿verdad?, del Estado. Después, el tema de maestros comunitarios es muy importante porque toma a la escuela como un colectivo. La escuela no es algo aislado, que está ahí, es un edificio que está ahí insertado en el medio del campo, en el medio de la ciudad, no. Es un colectivo y actúa con la familia, que es la célula madre, es la base de la sociedad, y actúa con la comunidad. Ese es el programa de maestro comunitario. Después tenemos las escuelas disfrutables, que son intervenciones interdisciplinarias en escuelas urbanas, no rurales, en escuelas urbanas, donde se le enseñan los derechos y los deberes a los niños, ¿verdad?, acordes al momento social e histórico que estamos viviendo. Porque esto ha ido evolucionando a través de los distintos periodos de la historia de nuestro país. No es lo mismo lo que se daba hace 40 años que lo que el programa que se está impartiendo ahora, en el 2012. Después tenemos algo muy importante, que siempre hubo, sobre todo en las escuelitas rurales, también en las urbanas. Es el programa de alimentación, que se llama PAE. Cuando vean esa sigla, PAE no es un apellido, es Programa de Alimentación Escolar. ¿Saben a cuántos niños atiende? Atiende a 238.000 niños, es decir, el 53% de los alumnos matriculados. Y aparte hay un 90% de escuelas que reciben alguna prestación alimentaria, llámese desayuno, llámese merienda, llámese comedor solamente, ¿verdad? Es importantísimo esto. Esto también se ha implementado desde el gobierno de Tabaré Vázquez y, por supuesto, en el gobierno de Mujica. Después tenemos las escuelas de tiempo completo, que esto hay que decirlo, hay que reconocerlo, vienen desde el periodo de Sanguinetti cuando el ministro de Educación era Rama, con su reforma, ¿verdad? Y la escuela de tiempo completo es aquella en la que los niños van durante todo el día, desayunan, meriendan y almuerzan y meriendan, ¿no? Bueno, ese es el panorama de la escuela pública. Yo hago esta pregunta. Cuando siento al doctor Larrañaga, cuando siento a Juan Bordaberry, alias Pedrito, porque se llama Juan Pedro, decir que en las escuelas públicas no se hace nada, yo me pregunto, ¿y todo esto qué es? Porque el que conoce verdaderamente la escuela, los padres, los niños, saben que esto es realidad, ¿verdad? Aparte, la implementación de la educación física obligatoria en las escuelas,
que antes no ocurría así. Bueno, esto simplemente es un pantallazo. Me gustaría un día hablar detenidamente de cada programa, pero lleva mucho tiempo. Es un pantallazo de la realidad actual de hoy. Pero yo me hago esta pregunta, porque me parece que acá hay gente que no tiene noción de lo que es ser un maestro. Legisladores de todos los partidos, de todos los partidos, salen y dicen cualquier disparate, pero cualquier disparate de la escuela pública. No sé con qué credencial. Y uno no puede permitir eso. Yo sigo defendiendo mi escuela pública, con uñas y dientes. ¿Que hay problemas? Hay problemas. Hay problemas. Pero ustedes saben que leyendo las palabras del licenciado Daniel Corvo, representante político por el Partido Nacional del sector de Alianza Nacional de Jorge Larrañaga en el Codicen, cuando se le hizo un homenaje al maestro Julio Castro, aquel maestro desaparecido que según Sanguinetti acá en este país no había habido desaparecidos y que aparecieron sus restos el año pasado, bueno, se le hizo un homenaje a Julio Castro y el licenciado Corvo emitió unas palabras, ¿no? Por ser justamente integrante del Codicen. Entonces, en esas palabras resalta la trayectoria de Julio Castro, la trayectoria democrática y su trayectoria en la educación. Todos sabemos que Julio Castro fue un gran maestro en la década del 40, del 50, junto con Miguel Soler, con la Escuela de la Mina, todo eso lo sabemos. Pero ¿saben qué decía? Daniel Corvo? Decía que en aquella época, estoy hablando de la década del 40, del 50, Julio Castro hablaba de la fragmentación social del sistema educativo. Es decir, hace 60 años, ¿no? Pero lo dijo el licenciado Daniel Corvo, ¿verdad? Que la educación es la construcción de democracia. Pero yo me pregunto, ¿recién ahora salta eso de que hay fragmentación? Y en el gobierno de la Calle, en el gobierno de Sanguinetti, ¿qué hicieron por la escuela pública? ¿No? Hay gente, y el licenciado Corvo habla de exclusión. ¿Qué quiere decir exclusión? Cuando uno está excluido es que no participa de algo. Vamos a la base. ¿Quiénes no participan de la escuela pública? Porque que yo sepa, ¿verdad? Es capaz que estoy equivocada, pero que yo sepa, en la escuela pública ningún niño es excluido, pero de ninguna manera. Las ceibalitas las tienen absolutamente todos. Logro del doctor Tabaré Vázquez, del gobierno de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Un logro importantísimo, histórico a nivel mundial, ¿no? Transporte gratuito lo tienen todos. Ahora el gobierno central le va a dar a las intendencias dinero para que lo vuelque al transporte gratuito de los estudiantes que no tienen posibilidades de locomoción, porque hay lugares en que no hay locomoción. Entonces, ¿qué pasa? Se alquila un medio de locomoción, pero no lo pagan los padres, lo paga el gobierno central también con dinero de las intendencias. Maní que van a decir algo los intendentes blancos, que del gobierno central les viene dinero. Es decir, que esa también es una forma de inclusión, ¿verdad? Y un montón de cosas más. El agua potable que tanto habla el diputado Arocena. Hay un programa de OCE en el cual casi el 70% de las escuelas que nunca tuvieron, rurales sobre todo, que nunca tuvieron agua potable, ahora tienen sus pozos semisurgentes. Y hay otras formas, cuando no se puede hacer un pozo semisurgente, porque todos sabemos que en todos lados no hay agua subterránea, se les lleva agua para el sustento. Nosotros que trabajamos años en las escuelas, en mis escuelas rurales nunca tuve agua potable ni energía eléctrica, pero es claro, hace mucho tiempo. Y entonces yo considero que no están excluidos,
pero de ninguna manera. Él dice que la exclusión es porque después no pueden seguir estudiando. Ah, licenciado, yo discrepo totalmente con usted. No significa no estudiar en la universidad ser excluido de la educación, o solamente ser un profesional, ser un doctor, ser algún profesional universitario es estar incluido en la educación. No, ahora por suerte, como le está yendo tan bien al campo, los medianos y los grandes productores se están afincando, cosa que cuando Sanguinetti hizo pelota el tren, porque lo hizo bolsa, ¿verdad? La emigración del campo a la ciudad fue increíble, y ahí se fueron formando los cinturones de miseria, ¿no? Pero ahora las familias están, por suerte, volviendo al campo con las grandes decisiones de MEVIR, de instalar núcleos habitacionales, ¿verdad? Y todo eso es inclusión. Entonces, los muchachos o van a la escuela agraria o van a la UTU, ¿verdad? No van a la universidad muchas veces, pero eso no quiere decir que estén excluidos del sistema educativo. Por favor, todos no tienen por qué ir a la universidad. La misión del maestro, se los digo, para los que no han estudiado, los que lanzan cohetes y fuegos artificiales sin saber absolutamente de lo que se trata estar en una escuela. No es mandar a los muchachos a la universidad. La función del maestro es prepararlos para la vida. Es que los muchachos, los niños, que son el pilar, la base de todo. La base de todo no es el Codicel, ni es el Consejo, ni es Wilson Neto, ni es Nora Castro, ni es Oscar Gómez. La base de todo es el niño, que para eso tenemos que estar preparados para poder contemplarlos, para poder apoyarlos, contenerlos, ¿no? Y esta gente, mucha de esta gente, reitero, de todos los partidos, están acostumbrados a hacer unas declaraciones rimbombantes sobre educación, que mejor que vayan una semana y se instalen en una humilde escuelita rural, para saber lo que pasa un maestro, ¿verdad? Y debo decir también que el mayor presupuesto para la educación, por el que luchaba Julio Castro en el año 45, escuchen bien, Miguel Soler, toda esa gente, es ahora el 4,5%. Yo me pregunto, ¿cuánto era el porcentaje del Producto Bruto Interno cuando estaba el gobierno blanco de la Calle? Habría que preguntarle al licenciado Corvo. Capaz que no se acuerda, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Y para perlita tuve ayer de noche escuchando la reiteración le voy a hacer la propaganda a la radio El Espectador, al programa de Emiliano Cotelo, cuando escuché al exministro Ignacio de Posadas. ¿Se acuerdan de Ignacio de Posadas? ¿Quién era? ¿Se acuerdan de Ignacio de Posadas, que fue ministro de Economía del gobierno de la Calle, que fue senador de la República, que fue acusado de lavar dinero a través de las sociedades financieras a las que llamó SAFI? Que fue criticado enormemente en la República Argentina, que fue el abogado de los Ron. ¿Se acuerdan de los hermanos Ron? Los que fundieron el Banco Comercial con una pérdida de $400 millones. Hay que tener memoria. ¿Se acuerdan de Ignacio de Posadas cuando con total desprecio, en tono peyorativo, habló de la merienda de negros? ¿Que no le gustan los negros al doctor de Posadas? Que después el colectivo de ovejas negras lo emplazó. Hay que tener mucha memoria. Bueno, saben que Ignacio de Posadas, que ahora se quiere hacer el canchero, quiere hablar como Mujica, pero no se puede hablar como Mujica, porque Mujica es uno, ¿verdad? Mujica habla mal, evidentemente habla mal, pero él es así. Y ahora resulta que muchos quieren emular, quieren imitar a Mujica con sus palabras
y no pueden, ¿verdad? Y de Posadas también se hace el canchero, como se hace el turco Adala, como se hacen muchísimos, pero no puede, porque Mujica hay uno. Nos guste o no nos guste, lo votemos o no lo votemos, Mujica es uno, el único. Entonces, habla en ese reportaje que lo pueden bajar por internet, fue ayer el reportaje, es importante que lo lean. Ignacio de Posadas le manda una carta abierta a Mujica sobre las donaciones de los particulares a los centros educativos, pero yo no me voy a referir a eso, porque de eso entiendo poco. Me voy a referir simplemente a la parte donde dice y habla de la educación pública. Me gustaría tenerlo cerquita al Ignacio de Posadas y llevarlo, invitarlo a pasar, no a pescar, no a ir a Punta del Este, ni a una playa, ni a Miami, ni a las Islas Caimán. Me gustaría que fuera una escuelita rural perdida allá en el campo, ¿verdad? Que estuviera una semana, porque miren lo que dice. Hay una concepción en Uruguay de que la educación pública es un derecho, pero la privada es un privilegio. Esto es una estupidez. Yo le contesto, esta humilde maestra rural le contesta al doctor Ignacio de Posadas, yo no soy estúpida, pero bajo ningún concepto soy estúpida. Podré carecer de las facultades mentales que tiene y de los conocimientos que tiene el doctor de Posadas, pero yo nunca lavé plata, nunca lavé ropa, lo único que he lavado es ropa, y no integré ninguna SAFI. ¿Y ustedes qué piensan, gente? La educación pública es un derecho, ¿sí o no? El gasto que se puede hacer en educación pública por parte del gobierno es una inversión, no es gasto. Pero la educación privada es un privilegio, porque ¿cuánto sale mandar un niño a algún colegio privado? Los que lo mandan saben, miren que duele, ¿eh? 3, 4 mil pesos, no sé, no tengo noción, ¿verdad? Pero no solo se queda con eso, sino que, aparte de decir que esto es una estupidez, porque todo oriental formado beneficia a la sociedad. Por supuesto que nadie va a decir que los que se forman en colegios privados no benefician a la sociedad, pero el beneficio de la sociedad lo hace el común de la gente, no lo hace determinada camada de gente, sino simplemente el común de la gente, los trabajadores, son los que están haciendo lo que nosotros decimos la patria, les guste o no les guste. Y aparte, ¿saben lo que dice? Y todo ese invento del laicismo. Bueno, yo le digo al señor Ignacio de Posadas que ese invento del laicismo viene de la época vareliana, está instaurado en la Constitución de la República, tiene que leerla, tiene que releerla, porque usted sabe, señor de Posadas, que a nuestra edad, no sé la edad que usted tiene, capaz que como la mía, me parece más viejo, pero y hay que volver a releer la Constitución. Yo me enorgullezco de estar en un Estado laico, pero me enorgullezco de estar en un Estado laico. Entonces, señor de Posadas, no más merienda de negros, no más SAFI, no más estúpidos, porque yo, ¿sabe una cosa? Meriendo con los negros y me encanta merendar porque tuvo muchos niños de color en mi clase, muchísimos niños de color. Bueno, yo les digo hasta el lunes, que pasen muy bien con el temporal que se viene, y nos vamos a despedir, porque no todo es crítica, no es todo sabor amargo, con una canción de Teresa Parodi, ¿verdad?, que la vamos a dedicar a todas las mujeres, a Silvia, que la tengo acá enfrente, ¿verdad?, y que se llama Con el alma en vilo, y está cantada por Teresa Parodi y por Marilina Ross. Será hasta el lunes. Aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido, amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía
y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía de los que atontan a la razón. Amo las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendida del corazón. No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen, y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríen de la ilusión. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.